Antes de empezar, la historia le pertenece a Kratos. El link a su página de Wattpad, como de la historia, están en la descripción del vídeo. Si les gusta el vídeo, no olviden dejar un like y suscribirse a este canal. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada, cualquier elemento que se use en esta historia le pertenece a sus respectivos dueños. Por parte de Naruto le pertenece a Masashi Kishimoto, Tensei Shitara Slime Tataken le pertenece a Mitsba, mientras que Hollow Knight le pertenece a Team Cherry. Capítulo 10. El sonido fluctuante del agua al caer con pesadez acompañado del habitual sonido de las aves cantar y chillar eran sonidos relajantes y que últimamente no tenía el agrado de escuchar. Su cuerpo podía sentir la fuerza del agua golpear su cuerpo y él como su piel se comenzaba a resecar por estar tanto tiempo bajo el agua. Sin embargo, decidió ignorar eso y mantenerse aún quieto saboreando la calma que el bosque le traía. La piedra brumosa y áspera en la que se encontraba le daba la suficiente comodidad como para no querer levantarse y seguir en ese lugar un par de horas más. Dejando caer su cabeza sobre sus hombros permitió que el agua cayera por su rostro con mayor fluidez y el líquido de vida comenzara a escurrir con suavidad a través de sus músculos. Abriendo los ojos miró con detenimiento el pequeño lago y como el agua hacía que el sol se reflejara hasta llegar a sus ojos, y aunque la sensación fue fugaz no evitó que sus ojos volvieran a cerrarse y abrirse un par de veces. A sus espaldas sintió como un par de delgados brazos lo envolvían y pasaban sobre sus hombros mientras que un par de esponjosos y suaves labios besaban su cuello con suavidad haciendo que un suspiro salga que sus fauces por el sentimiento. No pareces muy alegre. Naruto no cambió de expresión, pero de manera repentina inclinó su cuerpo lo suficiente como para tomar a la mujer a sus espaldas y ponerla debajo de él con sus manos sobre su cabeza. Evitando que moviera sus manos, recorrió el fino y delicado cuerpo de la mujer debajo de él con tanta delicadeza y devoción que parecía irreal viniendo de alguien como él. Ahora que la tenía a su merced podía ver cada detalle de ella, no perdiéndose nada de la bella diosa bajo su yugo. Sus ojos eran como fugaces y amenazadores meteoritos, sus ojos de color escarlata intenso danzando en un fuego inquebrantable. Tan oscuro como un cuervo surcando los helados bosques lucía su cabello. Bañada como los rayos de la luna pura tenía su pálida y marchita piel. Mortal y seductora designada su sonrisa sobrehumana que no borraba en medio del campo de batalla. Sus labios recorrieron desde la clavícula hasta el abdomen de la hermosa mujer, quien suspiró por los hábiles y suaves movimientos de su amante. Estaba volviéndose loca, pues cada toque, cada roce, cada beso eran dados con tanta habilidad, suavidad y al mismo tiempo salvajismo que mostraban lo prodigioso que era su amante y lo experimentado que era a la hora de complacer a una mujer. Fue ahí, con el sol y el bosque como testigos, donde volvió a entregarse a ese hombre quien la hacía destellar en placer y delirar en complacencia, pues él la hacía tocar el cielo con el calor del infierno. Sus movimientos fueron rápidos, fueron ágiles, no carecían de habilidad, pues cada estocada tenía el salvajismo y bestialidad de un bárbaro, pero la elegancia y la gracia que cualquier maestro anhela el conseguir. La destreza era fácilmente notable y la repetición en sus movimientos era impresentable, pues parecía que cada movimiento realizado era un nuevo baile acompañado de una nueva orquesta. Mantuvo la calma incluso cuando el estruendoso sonido de choque llegó a sus oídos y aunque claramente se lastimó no lo mostró, evitando tensar su cuerpo por el incesante dolor en su canal auditivo y el zumbido en su cabeza. Saludos a ti. Dándose la vuelta no esperó ser recibido por la pequeña figura de un infante cuyo cuerpo apenas se veía cubierto por el pequeño traje que portaba, aunque para ser justos no dejaba mucho a la imaginación. Yo soy la única e inigualable Rey Demonio, Milin Nava. Su espada nunca abandonó sus manos, ya había escuchado de la destructora y aunque su fama era de temer sabía que había que ver para creer, pero en este momento no estaba del todo seguro de si quería ser testigo del poder de esta mujer. Hollow. Su vista nunca abandonó a la pequeña Rey Demonio, quien parecía divertida por su actuar pero bastante interesada en ver cómo reaccionara. Después de todo, un Rey Demonio no caía del cielo todos los días. Me enteré de que ustedes son los más fuertes de por aquí, así que vine a presentarme formalmente. La Rey Demonio dio un paso al frente y después otro, pero se detuvo cuando vio cómo la espada del gigante reflejó el sol en su rostro. Era una advertencia clara de hostilidad, pero no estaba ofendida, más bien, curiosa. Este tipo de comportamiento lo había visto en alguien más, aunque no recordaba de quién. ¿Qué eres tú? Soy de los Reyes Demonio más viejos, y nunca había visto a nadie parecido a ti.
Nuevamente el silencio fue su respuesta, por lo que se rindió, por el momento, en tratar de hablar con el gigante, y miró al pequeño slime que había llegado segundos antes y quien hasta el momento había tratado de analizarla con gran sabio, y las cosas estaban en todos lados menos en su favor. Oye, entonces ¿cuál es tu verdadera forma? Yo recuerdo a una humana con cabello azul. Milin se agachó y de manera infantil comenzó a picotear el cuerpecito azul del slime, quien parecía más entretenido en un debate interno que en el constante toque que recibía de la niña. Oh, parece que lo sabes todo. Rimuru ha adquirido su apariencia humana pocos segundos después de escuchar la pregunta de Milin, y tiene que decir que después de estar conviviendo con tanta gente alta se siente bien estar con alguien que tiene más o menos su altura, incluso si esta misma es un rey demonio. Morirás. Sin aviso o advertencia, Shion había aparecido su espada en alto y resplandeciente con su hoja brillando con fuerza mientras caía sobre el rostro de la rey demonio. Vengan conmigo. Casi al mismo tiempo Ranga había aparecido detrás de ellos empujando a Rimuru con su cuerpo mientras trataba de tirar de él con su boca, jalando con insistencia su capa para llamar su atención, pero al ver que era ignorado optó por alejar a Rimuru lo mejor que pudiera, ya regresaría por el gigante después. Vaya, ¿quieres jugar conmigo? Milin había detenido la espada sin esfuerzo, o al menos no parecía mostrarlo, pues mientras que Shion usaba ambos brazos tratando de ganar terreno en un forcejeo inútil, la rey demonio parecía tranquila mientras mantenía la espada aún alzada sobre su cabeza con apenas un par de sus dedos. Shion había sido empujada muy fácilmente, y aunque su espalda estaba por impactar sobre Hollow, este último logró atraparla y dejarla con la mayor suavidad que la situación le permitió sobre el suelo, pues ahora mismo un soldado herido era lo que menos podía permitirse. No obstante, una cantidad sorprendente de hilos había aparecido y por lo tanto no tardaron en apresar al rey demonio en un agarre dominante y opresivo, pero ella realmente parecía más divertida que asustada. Podrás ser rey demonio, pero nadie se escapa de la atadura de hilos como estos. Benimaru fue el último en llegar, o tal vez el último en actuar. Sea como sea, no desaprovechó la oportunidad que Souei le dio al incapacitar los movimientos de Milin, y con una esfera de Blackfire, una cúpula de llamas y brasas crepitantes se formó, dejando a todos en un tenso silencio de expectativa. Vaya, me gustaría que supieras algo. Si yo fuera cualquier otro rey demonio, tal vez me habrías hecho un daño considerable. Sus palabras fueron un halago, pero no se sentía de esa manera, pues cuando las llamas finalmente se apagaron, el cuerpo ilesos de Milin fue lo que los recibió. Ni siquiera su ropa había sufrido el más mínimo daño. Aunque tal vez eso era para agradecer. La rey demonio rugió con fuerza desmedida y poder sin igual, pues su grito, acompañado del aumento indescifrable de su aura, fueron cosas suficientes para hacer que los Kijin rueden por el suelo con sus piernas, siendo incapaces de mantenerlos de pie. ¿Tú no vas a hacer nada? La pregunta fue dirigida a él, pero no contestó, al menos no de inmediato. Es evidente que ella está jugando con ellos. No se veía cansada, sus magículas habían opresivo el ambiente y su aura era sofocante. Milin había desaparecido cuando fue nuevamente viable. La mujer estaba frente a él con su puño en alto y las magículas imbuidas fervientemente sobre su ataque, y aunque la velocidad impedía esquivar, se limitó a soltar su arma y juntar su puño con el de Milin, haciendo que la fuerza entre ambos golpes haga temblar la tierra y las montañas a su alrededor comiencen a estremecer. Ese cuerpo tiene demasiada fuerza para ser tan delgado. Ambos separaron sus puños, pero ninguno se movió de su posición, y fue gracias a eso que poco después ambos comenzaron a impartir poderosos golpes el uno al otro, y aunque muchos lograban impactar, ninguno tenía la intención de ceder de su posición ofensiva. Naruto logró atrapar la muñeca derecha de Milin, por lo que no tardó en dar una intensa cantidad de golpes debajo del sobaco de la mujer, y aprovechando su altura superior golpeó su codo sobre la cabeza de Milin y un último rodillazo en su rostro. Las represalias fueron rápidas después de eso. Milin logró impactar su puño cargado de magículas en el cuerpo de Naruto, haciendo que su cuerpo vuele a gran velocidad y choque con una montaña, y aunque estaba aturdido no sentía dolor, por lo que no tardó en levantarse y esquivar a Milin, quien había saltado tratando de impactar sus rodillas sobre su cuerpo. Ambos embistieron al contrario, y sus puños eran poderosos y rápidos. El de Milin fue claramente más veloz cuando sus nudillos impactaron furiosamente sobre su cabeza, pero se mantuvo inmutable y devolvió el golpe a la mujer, impactando su puño con precisión en su abdomen.
El puño de Milim volvió a cargarse de magículas y debido a la distancia tan corta entre ambos el hecho de esquivar ya no era una opción, por lo que puso sus antebrazos en forma de X haciendo que el impacto lo haga caer de la montaña y golpear su espalda con fuerza contra el suelo, regresando al campo de batalla anterior. No tardó mucho en levantarse y justo a tiempo para atrapar las manos de Milim y participar en un poderoso forcejeo donde ninguno de los dos dominaba sobre el otro, pero la fuerza que ejercían ambos fue claramente demencial, pues la montaña donde habían pelado ahora caía a pedazos, el suelo debajo de sus pies se abría anticipando la llegada de un cataclismo y el terreno en general dejaba la evidencia del choque de dos titanes. Milim dejó de mandar fuerza a su brazo derecho, lo que hizo que Naruto perdiera el equilibrio y gracias a eso ganó un poderoso golpe que lo mandó volando hacia el cielo, pero Milim saltó detrás de él y gracias a eso Naruto pudo golpear su rostro múltiples veces, pero Milim pateó su abdomen haciendo que caiga más rápido al suelo o alejándolo de ella. Esta vez logró tomar equilibrio y caer de pie, pero la fuerza de la patada hicieron que el suelo tiemble cuando su cuerpo impactó con el suelo y los Kijin, quienes habían estado viendo la pelea, caigan por quinta vez al suelo. Eres muy divertido. Milim intentó atacarlo pero logró mover su cuerpo a un lado haciendo que pase de largo, y aunque su personalidad sugiere que estaría molesta por eso, de hecho parecía interesada y claramente entretenida por el combate. Esta vez fue su cuerpo el que desapareció, pues la velocidad impidió que la mayoría de los presentes lograra ver su cuerpo, y aunque Milim sí podía verlo, no pudo reaccionar cuando su cuerpo se levantó del suelo por el poderoso golpe de Hollow, quien no permitió que se alejara y la tomó de los pies, estampando su cuerpo con el suelo 2 veces y golpeando su pecho cerca de la parte del cuello, haciendo que la rey demonio se estampe contra el suelo y quede aturdida en un cráter. Oye, Milim. La atención del duro se dirigió rápidamente hacia Rimuru, quien finalmente había escapado de Ranga y había regresado al campo de batalla, por lo tanto no fue una sorpresa escuchar un gruñido gutural resonar en su cabeza ante su presencia. ¡Ay, qué tierno! ¿Tú planeas enfrentarme? No era burla, realmente le parecía tierno, ya sea por su apariencia linda o porque sabía que su poder no era suficiente para hacerla tropezar. Sea como sea, estaría al tanto de cualquier eventualidad. Ese ya era a trabajo al parecer. ¿Ya que confías tanto, por qué no saboreas uno de mis ataques? No sabía cuál era el plan de Rimuru, pero si peleaban juntos las posibilidades de victoria eran mayores. Al menos lograría asestar un golpe decisivo contra la Rey Demonio si su atención se mantenía en 2 frentes y no solo en uno. Estoy de acuerdo. Eso sí que suena interesante. Solo que si por algo no llega a funcionar, tú y tu amigo deberán jurar que se convertirán en mis subordinados. Su espada había regresado a sus manos, pues finalmente le levantó del suelo, y cuando escuchó las palabras de la mujer no dudó en prepararse para atacar, pero se vio interrumpido cuando Rimuru levantó su mano ordenándole en silencio que se detenga. Trato hecho. Rimuru tenía algunas gotas de sudor cayendo por sus mejillas, pues además del panorama del combate anterior, el aura que ella desprendía era indudablemente aterrador y claramente en un combate no tendría ninguna posibilidad de vencer. Respuesta. Según los cálculos que he estado haciendo, tiene 10 veces más magículas que tú. Ignorando la advertencia de gran sabio, permitió que de su mano una esfera amarilla se formara. No la decía desbordar poder, ni siquiera sentía magículas provenir de ese ataque, por lo que la curiosidad no tardó en surgir dentro de su cabeza. Las piernas de Rimuru tomaron impulso, y aunque la velocidad no era sorprendente para alguien como Milim, fue suficiente para llegar en un par de segundos frente a Milim e impactar su ataque directamente en su boca, haciendo que los ojos de Milim se abran en sorpresa y el silencio reine por varios segundos. ¿Qué rayos es eso? Es la cosa más deliciosa que haya probado en toda mi existencia. Sus ojos tenían corazones por el deleite, sus labios estaban extremadamente húmedos por todas las veces que pasó su lengua tratando de adquirir más de ese increíble sabor. ¿Qué tienes, Rey Demonio Milim? Si aceptas tu derrota ante mí en este momento, estoy dispuesto a darte esta otra para ti solita. Sobre la mano de Rimuru una esfera similar a la anterior se formó, parecía miel, y si ella estaba tan deleitada y extasiada por el sabor, debe ser eso, aunque realmente no entendía por qué dejaría de pelear solo por eso. Claro que quiero más, pero, de ahí a tener que admitir mi derrota. Ella se puso a pensar por un tiempo. Parecía una niña en todo el sentido de la palabra, pues incluso su lenguaje corporal era infantil, pero estaba seguro que muy probablemente no sea más que una actuación, pues alguien tan poderoso no podría tener una mente tan inestable. ¿Qué te parece esto? Juro solemnemente no volver a molestarlos, por toda la vida, por siempre y para siempre.
X, la calma finalmente regresó, la tensión y el miedo se desvaneció tan rápido como la hostilidad de su repentino visitante se esfumó, cambiado rápidamente por el actuar infantil y caprichoso de un niño. Está deliciosa. Era una vista curiosa el ver a Milim comer tan calmadamente de su vaso de miel. Es como si la pelea de hace unos minutos jamás hubiera sucedido y en lugar del imponente y aterrador rey demonio ahora solo había alguien feliz comiendo miel. Qué bueno que te guste. Rimuru, por otro lado, era quien más calmado se veía, de hecho era el único que hasta el momento se había atrevido a sentarse al lado de Milim, mientras que los demás aún se mantenía alerta de cualquier cambio brusco en su actuar. Oigan, ¿alguno de ustedes ha pensado en convertirse en rey demonio? La miel se había acabado y Rimuru no tardó en volver a llenar su frasco, pero realmente se puso a pensar en su pregunta y, para ser claros, jamás le llegó la idea a la cabeza, pues ya tenía demasiadas responsabilidades como para convertirse en un rey demonio. ¿Qué tiene de bueno ser rey demonio? Milim puso uno de sus pequeños dedos en su mejilla en una tierna pose pensativa, tratando de ver qué decir para poder atraerlos y que se hagan reyes demonio, o al menos a uno de ellos. Las personas fuertes vienen a pelear contigo. Esa no era una buena razón en lo absoluto, pero ella parecía muy orgullosa de finalmente conseguir una respuesta, y más en tan poco tiempo, pero su felicidad cambiaría drásticamente a indignación por lo que escucharía. No es por mal, pero ¿no será que solo estás aburrida? La expresión en su rostro eran todas las respuestas que necesitaba, era evidente y claro como el agua que ella estaba extremadamente aburrida. X, Rimuru esperaba muchas cosas con tener una rey demonio en Tempest. Una de las cosas que más esperaba y quería era que se fuera en la brevedad, pues la presencia de una mujer como ella solo traería problemas que claramente no quería. Lo que nunca que espero es que llegara a ser tan audaz como para afirmar que viviría aquí de ahora en adelante, además de autoproclamarse su amiguis. Esa palabra ni siquiera existía, pero tampoco quería estar en el lado malo de una mujer con su poder. Ja. ¿Cómo se llama esta cosa? Hace que me sienta fabulosa. Horas después de presentar a Milim como su nueva aliada y amiga, había optado por invitarla a los Valora Termales, pues quería mostrar la mayor cordialidad con ella y tratar de ganarse su favor. Además, si iba a vivir aquí debían poner límites, pero ya hablaría de eso después con Hollow a puerta cerrada. Mir, de los 3 hermanos enanos, lo construyó para mí. Me encantan. Se llaman aguas termales. Milim claramente estaba encantada por el lugar y me alegraba, pues de hecho este lugar ya tenía una semana de haber sido construido, pero aunque había delegado muchas responsabilidades a sus amigos, todavía tenía mucho trabajo que limitaba la comodidad. Es fantástico. Se puede nadar aquí. No obstante, Rimuru estaba claramente avergonzado, pues ahora se encontraba en su forma humana, con la mayor parte de su cuerpo siendo cubiertas por el agua y el vapor, haciendo que lo único realmente visible sea su bello rostro. Prefería 1000 veces estar en su forma slime, pero debido a la falta de sensibilidad en esa forma era preferible estar en su forma humana para disfrutar del agua y sentir cómo sus músculos se iban relajando poco a poco del estrés constante. Oye, no se debe nadar aquí. Otra de las razones por las que trataba de ocultar su cuerpo con tanta insistencia, era el hecho de que no estaban solos, pues acompañándolos se encontraba Shion y Suna, ambas mujeres completamente desnudas, no muy lejos de Rimuru, quien claramente tenía una mirada curiosamente envidiosa, pero que pasó por alto para ambas mujeres. ¿Dónde está el grandulón? Desapareció poco después de nuestra pelea. Rimuru sumergió su boca en el agua haciendo burbujas mientras hacía un leve puchero, y lo curioso es que esta vez eso no pasó desapercibido por nadie, tanto las Kijin como Milim lo notaron de inmediato. No lo sé. Fue solo un susurro, pero lograron escucharlo. No obstante, eso parecía solo generar muchas más preguntas en la pequeña y linda cabecita de Milim, quien tenía una mirada intensa como si buscara las respuestas dentro de su alma. ¿Tú y él? ¿Qué relación comparten? Esta vez una mueca resaltó en las facciones de Rimuru, quien tardó algunos segundos en responder, pues ni siquiera tenía una respuesta clara, o al menos no una que le gustaría decir en voz alta. Es complicado. Una sonrisa traviesa y juguetona apareció en el lindo rostro de la rey demonio, quien se acercó más de lo debido hacia Rimuru, haciendo que este último tenga que dar un par de pasos hacia atrás, alejándose y recuperando su espacio personal. ¿Te gusta? X, capítulo 11. Los susurros eran insistentes, los gritos iracundos no paraban de sonar como una orquesta mal organizada tratando de hacer que pierda los estribos, pues las quejas y súplicas de ayuda hacían que su cabeza comience a doler.
Ya basta, sus enormes manos temblaban mientras que su cabeza ardía con fuerza mientras que el mareo hacía que sus largas piernas se crucen la una con la otra haciendo que su endeble equilibrio apenas obtenga sostén. Ya basta, el miasma alrededor de su cuerpo se disparó como una vorágine desenfrenada mientras un gruñido gutural hacia su postura encorvada cambiara drásticamente a una iracunda. Suficiente. Finalmente abrió los ojos, las voces se detuvieron y los susurros se acabaron, su postura imponente regresó mientras que la debilidad abandonó su presencia dejando el poder y la agresión como fervientes dueños de sus sentidos. Pero algo andaba mal. Su escritorio ya no estaba, la carpa que estaba acostumbrado a frecuentar había desaparecido, la luz de la lámpara de gas se había extinguido y alrededor una infinita y densa obscuridad lo envolvía dejándolo en una soledad sofocante pero extremadamente apacible. En medio de toda esa obscuridad una luz se vio a la lejanía, era blanca, no tenía mucho que decir pero era un objetivo que ahora tenía que seguir por lo que no tardó en dar uso de sus largas piernas corriendo a toda velocidad haciendo que la distancia entre él y la luz sea cada vez más corta. Y finalmente llegó. En el lugar había una especie de trono pero aunque podía ver el lugar con mayor detenimiento, la aparición de este mueble significa que había alguien más aquí por lo que no tardó en ponerse alerta buscando con la mirada cualquier posible enemigo que pueda aparecer. No hubo suerte. El trono no era ostentoso como se esperaría de la nobleza pues carecía de oro o cualquier otro metal brillante que dé honor al estatus de la persona sentada sobre él. Por otro lado, y algo a tomar en cuenta era el respaldo pues este era demasiado alto como para que cualquier espalda pueda llenarlo en su totalidad y su estructura hecha de simple madera se veía ornamentada con tallados representativos de imágenes de un pasado que muchos nos molestan en recordar. Toma asiento, por favor. No quiero parecer descortés. Instintivamente llegó su mano hacia su espada pero al no sentir el mango de su arma detrás de su espalda se limitó a gruñir en frustración mientras que mantenía su cuerpo en una posición idónea para el combate. Toma asiento. Insistió. Finalmente regresó su vista al trono y el asiento antes vacío ahora se veía ocupado por una figura, era pequeña pero su apariencia era majestuosa, no parecía tener un rostro pero sobre su cabeza se alzaban brillantes cuernos blancos formando una majestuosa corona. Tengo mucho que decir, y tú mucho que escuchar. Siéntate. Pocos metros de donde estaba el trono un asiento se formó para él, era grande adecuado a su actual tamaño y aunque iba a negar la cortesía de esta criatura sabía que debería actuar con inteligencia, este no era su terreno, estaba solo y sin información. El cuerpo que te hice sí que es magnífico. Puedes llamarme Wyrm, ese es mi nombre. Todos los demás me conocen como Rey Pálido, tienes de dónde escoger. No obtuvo respuesta pero tampoco esperaba una, por lo tanto se acomodó sobre su trono mientras veía con aburrimiento al gigante y finalmente empezó a relatar. Hace muchos años. Antes de tu nacimiento. Antes de mi nacimiento. No existía nada de lo que se conoce hoy en día. Las estrellas. El sol. La luna. Los infinitos mundos en el universo eran inexistentes. Todo cambió cuando ella y yo aparecimos. Nosotros, nacidos del universo al que moldeamos, se nos dio un poder imposible de superar. Imposible para cualquiera. Gracias a nosotros existe todo lo que conoces ahora y lo que conocerán los futuros hijos del universo. Pero ahora solo estoy yo. Se quedó callado por algunos segundos viendo la nula reacción en el gigante que finalmente se atrevió a hablar y con voz firme y profunda preguntó. ¿Esto qué tiene que ver conmigo? No soy una dama de compañía. Tu historia no me importa, no había labios en el Rey Pálido pero internamente sabía que estaba sonriendo por lo que se mantuvo en silencio y esperó a escuchar las palabras del más bajo. Oh, esta historia te concierne. Tú tienes un papel importante en ella. Me gustaría darte a conocer ese papel, pero no estás listo, además. Tengo milenios de no interactuar con alguien. Quiero alargar esto lo más que pueda. Gruñó ante su audaz afirmación y aunque iba a replicar el pálido fue más rápido al hablar y con voz solemne evitó escuchar su reprimenda. Te daré una recompensa por las molestias. Tu cuerpo. El humano. Ya está a tu disposición. Siempre puedes usar uno o el otro pero tiene un precio. Tu cuerpo humano perderá gran parte de las ventajas y aptitudes físicas que este cuerpo te otorga pero a cambio podrás disfrutar de los placeres mundanos. La comida. La bebida. El sexo. Todo en un paquete. Nuevamente gruñó pero al menos sabía que tenía algo a cambio de perder el tiempo, no obstante seguía estando aquí por lo que espero con paciencia escuchar las palabras del rey.
Si quieres salir de aquí, duerme. Cuando despiertes estarás otra vez en Tempest. Gruñó en afinación y trató de conseguir una postura más cómoda, pero mientras lo hacía el rey parecía mirarlo con nostalgia o tal vez con envidia. Ambas emociones parecían arden en lo más profundo del rey, pero fueron fácilmente perceptibles para él. Una última cosa. Dejó de moverse y permitió que el rey comenzara a hablar. Además, finalmente encontró una posición cómoda, pues aunque el trono estaba hecho a su tamaño, también era estrecho gracias a los reposabrazos en los costados. No desperdicies lo que Rimur te ofrece. Siente algo por ti. Lo sabes. No lo aceptas. Llegará un día en el que desearías haber actuado antes. Créeme, lo sé. Su suave tarareo acompañado del golpeteo constante de sus pequeños pies en la madera la hacían ver sin lugar a duda tierna, pero incluso si sabía eso poco le importa, optando por prestar toda su atención al rico platillo que ahora degustaba. Shuna era una cocinera estupenda. Le gustaba este lugar, pues quitando el hecho de que aquí recibió una pelea increíble, la trataban muy bien, la gente no le tenía miedo ni la trataba con excesivo respeto, haciéndola sentir normal de alguna extraña manera. Ahora mismo estaba sola, por lo que no fue ningún problema escuchar los fuertes pasos acercándose a ella, e incluso si no fuera así, la puerta del comedor estaba cerrada y quien sea que se acercaba no parecía ser sigiloso. ¿Quién eres? Un hombre fue quien entró. Era alto, era rubio, era guapo, pero eso último no era algo que realmente le importara, pues estaba más interesada en saber qué hacía aquí. No recordaba haberlo visto antes. Sin embargo, finalmente había notado que el hombre tenía una capa bastante conocida para ella. Después de todo, hace no mucho peleó salvajemente contra el dueño, pero aunque el hombre era alto y corpulento, era más que evidente el hecho de que esa capa no era de su talla. Oh, no sabía que tú también cambiarás de piel. Pareces humano. Aún así sabía que Rimuru podía mimetizar ropa cada vez que adquiera su apariencia humana, y el hecho de que el rubio aún tenga puesta esa capa le decía que él no tenía esa capacidad. ¿Quieres que llame a Shuna? El hombre suspiró audiblemente en clara frustración, ya sea por su situación vergonzosa o por cualquier otra cosa que lo haya llegado a molestar. El hombre no se veía muy amigable, o por lo menos no era alguien con el que tendría una charla. Sí, bueno, al menos sabía que podía comunicarse. No había escuchado una palabra de él desde que llegó, pero no dijo nada más. Lo mejor sería buscar a Shuna, ella sabría qué ropa darle al hombre rubio. Las miradas no se hicieron esperar y la curiosidad era en general la mayor de las emociones que podía identificar, y aunque las ignoraba en su mayoría, no podía sacar de su cabeza la extraña y repentina reunión que tuvo hace unas horas. Él sabía que eso no fue un sueño, o al menos esperaba no estarse volviendo loco. Eres guapo, ¿sabes? Pero esa mirada de asesino no te ayuda. Para su infortunio no estaba solo, pues a su lado, caminando con naturalidad y calma, se encontraba Milin, quien no se había despegado de él desde que Shuna había tenido la amabilidad de darle ropa, y afortunadamente era prácticamente la misma que tenía cuando dio uso de su ilusión en Duergon. Creí que Shuna te cuidaría. Milin se encogió de hombros, no muy interesada en su molestia. De hecho, le divertía, pero también se había aburrido de estar sola en el comedor, y aunque el hombre rubio se veía algo amargado, posiblemente tenga algo más interesante que decir que la Kijin pelirrosa. No tengo nada que hacer, y Shuna está bastante ocupada. No creo que quiera jugar conmigo. ¿Te ves bien? Ese comentario final fue evidentemente para cambiar el tema de conversación, por lo que no insistió en el tema. Además, aunque parecía ser infantil, no era tan gritona como creyó en un inicio, por lo que su presencia era en el mejor de los casos tolerable. Hay mucha gente por allá, ¿no crees? De hecho así era, pues la gente se había comenzado a amontonar en un punto específico del centro de Tempest. Parecían preocupados, y aunque no sabía por qué, no se iba a quedar con la duda. ¿Quiénes son ellos? La única respuesta que Milin consiguió fue un gruñido, y aunque iba a poner los ojos en blanco por la actitud del más alto, al final se abstuvo de hacerlo, pues estaba más interesada en los desconocidos, que al parecer habían sido los causantes de todo este alboroto. Soy uno de los 3 besqueteros del rey demonio, Carrión. Fobio el colmillo de leopardo negro. Soy en definitiva el guerrero más fuerte de los 3 besqueteros. Fobio se jactó claramente, tratando de impresionar a los presentes, ya sea para sembrar la semilla del miedo o para aumentar su propio ego. Sea como sea, no le agradaba en lo más mínimo. Tienen una cuidad muy linda, digna de ser gobernada por el reino animal. ¿Qué les parece la idea? Al frente de todos en Tempest se encontraba Rigur, quien claramente se encontraba molesto por el actuar tan prepotente de hombre, pero trató de ser lo más diplomático que la situación le permitía. ¿Seguro estás bromean?
No obstante, claramente no pudo terminar de hablar pues Fobio había impactado su puño envuelto en llamas sobre el rostro de Rigur, quien debido a que estaba con la guardia baja no pudo hacer nada para evitar recibir el ataque. Ahora todo estaba frío. Milim, quien aún estaba a su lado, tenía la mirada baja, los ojos ensombrecidos y su aura mostraba claramente lo molesta, indignada e iracunda que estaba por lo que sus ojos veían, pues a su parecer esta simple y maldita cucaracha no era nadie para tratar así a la gente de su amiguis. ¿A rey demonio Milim? Naruto por otro lado no estaba realmente preocupado ni por Milim ni por el trío de idiotas y en su lugar ayudó a Rigur a levantarse evitando que los niños presentes vean su rostro desfigurado por las llamas. Acaba al maldito, una sonrisa para nada tranquilizadora nació de los labios de Milim haciendo que todos los que estén a su alrededor den más de un paso hacia atrás tratando de tomar la mayor distancia de ella, pues aunque sabían que la ira de la rey demonio no estaba dirigida hacia ellas, no eran tan tontos como para creer que no podían salir heridos y Milim estaba descontrolada. ¿Qué crees que le haces al subordinado de mi amiguis? Como era de esperarse, la mujer impactó con fuerza su puño contra el rostro de Fobio y tenía que decir que se contuvo, pues si la fuerza de su golpe hubiera tenido la misma que en su enfrentamiento ahora mismo, ese imbécil no sería más que pulpa esparcida por la calle. ¿Qué fue lo que pasó? La voz de alguien conocido para él llegó a sus oídos y a sus espaldas la figura del slime se hizo presente, pero no dijo nada y en su lugar siguió asistiendo a Rigur hasta que Rimuru pueda suministrarle una poción curativa, algo que no tardó mucho en hacer. A Rimuru. Mientras ayudaba a Rigur a levantarse, Milim se acercó a Rimuru, quien se cruzó de brazos mirándola expectante, buscando silenciosamente una explicación a todo el alboroto. Este tipo creyó que podía burlarse de nosotros, así que le enseñé una lección de esas que yo sé dar. Era claro que la pequeña esperaba algún tipo de felicitación por su buena acción y realmente no estaba en desacuerdo con ella, pues ese tipo era un enemigo. Fue estúpido al venir él solo y atacar a su gente sin motivo, por lo que tenía más que merecido ese golpe. Bien hecho. Naruto puso su enorme mano sobre el hombro de Milim asintiendo en afirmación, haciendo que la rey demonio sonría feliz por sus palabras mientras que Rimuru lo miraba mortificado e indignado. Tú me prometiste no hacer alboroto sin mi permiso. No obstante, parecía que no estaba de acuerdo con las acciones de Milim y debido a su reprimenda la felicidad de la pequeña se esfumó y cambió a una mirada abatida, pero el ligero apretón sobre su hombro la tranquilizó. Yo le ordené que lo hiciera. Rimuru estrechó su mirada ante sus palabras, pero al final suspiró claramente desgranado y frustrado. No sabía por qué, pero al parecer había información que desconocía y esperaba se le fuera conferida. Bien, hablaremos con ellos. Esperemos que despierte. Capítulo 12. La cegadora luz blanca inundó sus ojos con agresividad y posesión, aferrándose al querer dejarlo sin visión por unos momentos, por lo tanto no fue ninguna sorpresa escuchar el gruñido salir de sus fauces en molestia. Quiso levantarse, pues por la posición del sol era evidente que había dormido más de lo acostumbrado, pero no pudo hacer mucho cuando sintió un cuerpo aferrado con fuerza a su pecho. Un suspiro mostró lo cansado que estaba, ni siquiera se molestó en ver quién era la mujer con la que se acostó. Sea quien sea, probablemente no vuelva a verla después de hoy. Cuando se levantó, el mareo inconfundible de la resaca y el dolor palpitante en su cabeza le hicieron recordar que ya no tenía la inmunidad a las sustancias alcohólicas como antes, por lo que fue cuidadoso y tentativo con sus pasos al salir de la habitación, tratando de evitar una vergonzosa caída. En cualquier caso, no había mucho que pudiera hacer, pues pocos segundos después de levantarse los suaves golpes sobre la madera lo hicieron suspirar. Afortunadamente la puerta no estaba muy lejos, por lo que solo tuvo que dar un par de pasos para poder abrirla, siendo recibido por la mirada de cierto slime de hebras azules. Espero no interrumpir nada. Sus palabras fueron extrañamente hostiles, se notaba la molestia en su mirada y el disgusto, pero no estaba en sus planes el preguntar por qué. Después de todo ya se hacía una idea bastante clara. ¿No viniste para esto? La cabeza de Rimuru se movió en negación mientras se cruzaba de brazos y aunque la molestia era persiste optó por no decir nada. No tenía derecho a reclamar. No. No lo hice. Naruto abrió aún más la puerta, permitió que el slime entrara a la residencia y aunque los ojos de Rimuru pararon momentáneamente a la habitación de Hollow, decidió dejar el tema de lado por el bien de los dos. Esta mañana apareció un grupo de humanos. Gokta los encontró. Pidieron una audiencia con nosotros. Rimuru se sentó de un salto en uno de los sillones de la casa, pues aunque había crecido unos centímetros desde que se comió a Lord Lord, su tamaño todavía palideció ante el imponente rubio, quien desde hace unos días había estado utilizando el edificio.
Debo suponer que ya hablaste con ellos. Me gustaría saber por qué no se me informó nada. El slime bufó mientras su mirada se volvía irónica, como si su pregunta hubiera sido la cosa más estúpida que escucho en mucho tiempo. Ay, lo lamento. No queríamos ser una molestia o interrumpir tu diversión. Era obvio que su actitud estaba siendo infantil y caprichosa, por lo que no fue una sorpresa escuchar el gruñido gutural resonar con sequedad dentro de su cabeza. Cuidado con lo que dices. No estás de acuerdo conmigo. Pero no me hablaras así. No dijo nada por varios segundos, pero era obvio que estaba avergonzado por su propio actuar, pues había desviado la mirada tratando de evitar el contacto visual. Lo lamento. Finalmente hablo, pero Naruto solamente bufó, ya sea porque realmente no le importaba o porque quería cambiar el ambiente tenso. Sea como sea, es evidente que falló en lo último. ¿Qué es lo que querían? ¿Quiénes eran? Rimuru suspiró y trató de sonreír lo mejor que pudo, pero era evidente que la molestia no había cesado y la opresión en el pecho no iba a desaparecer en el corto plazo. Son gente de Blue Moon, querían una alianza. No estaban del todo seguros de confiar en nosotros. No los culpo. Hizo una pausa corta tratando de ver lo más importante de la reunión y resumirlo lo mejor que pueda, pues aunque su encuentro fue bastante corto, muchas de las cosas habladas probablemente no sean del interés del rubio. Hay un hombre, se llama Young Formenas. Fue algo arrogante al inicio, pero Shion lo puso en su lugar. Aceptó ser el responsable de la muerte de Lord Lord. Nosotros solo asistimos a su ayuda. Espero que de esta manera tengamos mejor imagen en los reinos humanos. No era mal plan y Naruto no sabía, pero estaba seguro que sin importar la imagen que quieran transmitir, es probable que muchos reinos los vean como simples bestias que debían perecer. Tiempo atrás se había negado incontables veces en acompañar al slime a las aguas termales, pues debido a que su cuerpo carecía de sensibilidad no podría disfrutar del calor relajando sus músculos o el vapor tocando su piel. Afortunadamente ya no existía ese problema, pues gracias a Uirma había obtenido la oportunidad de gozar de este tipo de placeres sin ningún tipo de restricción, y fue por eso mismo que no se negó en venir esta vez. Creo que debimos ir al otro lado. La vista de Rimuru pasó momentáneamente al muro de madera que separaba en secciones diferentes. Estas aguas termales tenía lugares para mujeres, para hombres y mixtas, aunque, para ser honestos, ellos eran los únicos que tenían acceso a este lugar. En general no le molestaba este silencio cómodo, pero podía escuchar las risas de las Kijin y Milin claramente divirtiéndose, y para ser claros le gustaría ir allí, pero no quería dejar al gigante solo, y mucho menos ahora que finalmente aceptó su invitación. Puedes ir. Si quieres. No te ates a mí. Sus ojos recorrieron con detenimiento cada detalle del cuerpo contrario, y aunque tenía un cuerpo ancho y mesomorfo, los músculos ganados por el entrenamiento y hechos estrictamente para ejercer una fuerza desmedida hacían que generara un leve deseo de poder tocarlos. El rostro de Hollow también era atractivo, pues aunque sus facciones eran más maduras y fuertes, también tenían ese toque juvenil que lo hacían alguien guapo y un deleite para la vista, sin contar su mandíbula marcada con su cuello largo y sus largas hebras rubias. No. Estoy bien. Me quedaré aquí. Naruto había sentido la mirada del slime sobre su cuerpo, pero evitó mostrar incomodidad o cualquier otro tipo de reacción de su parte y se limitó al silencio, pero no duró mucho, pues aún tenían algunas preguntas respecto a los humanos. ¿Qué pasó con los humanos? Rimuru se quedó en silencio por varios segundos, haciendo exactamente lo mismo que hizo esta mañana, o sea, buscar la manera de resumir su conversación e informar únicamente de lo que se considere verdaderamente crucial o importante. Bastante bien, el líder del grupo, que es el líder de gremio de Blue Moon, aceptó hacer un tratado comercial con nosotros. Nosotros haremos la carretera y compraremos los materiales, pero tendremos total autoridad y autonomía en su uso. Los impuestos por uso. Las personas que pueden pasar. Los puestos de descanso. Ese tipo de cosas. Esas eran buenas noticias, y ese es prácticamente el mismo trato que hicieron con Duergon, pues aunque los gastos por mano de obra y materiales eran elevados, esos gastos serían recuperados con creces si tenían un crecimiento igual de favorable que hasta el momento. También dijeron que enviarían a alguien para ayudarnos con el comercial exterior. Los rumores de Young también ya han sido esparcidos. Las cosas han ido bastante bien. No obtuvo respuesta y tampoco trató de alargar más la discusión, y en su lugar cerró los ojos disfrutando del calor, permitiendo que la relajación inundara sus sentidos y el estrés abandone su pequeño cuerpo.
Rimuru había visto a Hollow con una libreta desde hace algún tiempo y aunque generalmente la tiene únicamente cuando está trabajando, también la ha visto en sus manos mientras almuerza o camina por Tempest. Trató de preguntar qué contenía esa libreta, pero lo único que consiguió fue silencio, y aunque podría tratar de arrebatarle la maldita cosa, sabía que la diferencia de altura haría las cosas importantes para él, por lo que no insistió más en el asunto. Había logrado ver algunas representantes gráficas de Shishu, Train y el Lord Glory de él y debajo algunos garabatos, pero realmente el gigante fue cuidadoso al evitar que pudiera leer su contenido, por lo que la curiosidad era evidente cada vez que la veía. ¿Ah, por qué están tan pesados? Un quejido resonó en sus oídos, por lo que salió de sus pensamientos y puso los ojos en blanco, desviando su atención al grupo de aventureros de Gloomund, pues habían salido a cazar algunos monstruos, pero debido a que Milim insistió en ir, tenía la seguridad al decir que quien mató a todos fue la Rey Demonio. Ja, ja, ja. Otro gran botín, para el día de hoy. Mientras Milim se regodeaba detrás de ella, uno de los aventureros, y quien no paraba de quejarse, tiraba de una carreta llena de partes de monstruo, y aunque era evidente que no le agradaba el hecho de ser una mula de carga, le quedaba bien el papel. En verdad, Milim es de lo más fabuloso. Encuentra monstruos fácilmente y cazarlos, no le cuesta nada. La aventura rubia de nombre Eliun Grimwald no había dudado en halagar las habilidades de Milim. El por qué lo hacía estaba fuera de su comprensión. Puede ser porque realmente está asombrada o simplemente porque no quiere ser el receptáculo de la ira de un rey demonio. Ja, ja, ja. Detectar monstruos es pan comido. Habrá un gran festín para esta noche. Rimuru negó, claramente divertido, pero aunque trató de hablar tuvo que mantener la boca cerrada cuando su habilidad de percepción mágica se volvió loca, haciendo que su cuerpo se congele levemente al sentir la conocida sensación del miasma, aunque mucho más débil a lo que estaba acostumbrado. ¿Es la señorita Treini? Su atención se dirigió al centro de la ciudad, pues en medio de la plaza una dríade había optado por aparecer, pero el aura alrededor de su cuerpo no era tan majestuosa ni divina como la de Treini, de hecho parecía hostil. Mi nombre es Tria. Soy la hermana menor de Treini. Desconocía que tuviera una hermana, al menos una directa de sangre, aunque para ser justos todavía desconocía por completo la raza de las dríades. Pues aunque tenía una leve idea de las habilidades y poderes de Treini, no podía decir lo mismo de las demás, y mucho menos la verdadera procedencia de estas mujeres. ¿Qué significa esa forma de aura amenazante? Al final no se aguantó las ganas de hacer audibles sus pensamientos y preocupaciones más apremiantes, y de hecho estaba seguro que esa misma aura era la causante de su repentina llegada, o al menos tenían relación la una con la otra. Sucede que tenemos una emergencia. Una calamidad se está acercando. El monstruo clase Calamidad, Charybdis, fue resucitado. Rimuru frunció el entrecejo al escuchar esas palabras, pues una amenaza de esa clase no debería ser tomada a la ligera, y mucho menos después de ver el poder de Milim, quien al igual que Charybdis tenía exactamente la misma clase de peligro. Mis hermanas, incluyendo Treini, salieron con la intención de detenerlo. Pero no son rivales para él, y al parecer, Charybdis se dirige justo a este preciso lugar. Sus ojos ámbar adquirieron un brillo peligro mientras que trataba de formar un plan mínimamente factible y un curso de acción viable, pues ahora mismo es lo único que podía hacer sin tener un conocimiento completo de su enemigo. Declararle la guerra en tierra a Charybdis es inútil. Se trata del gobernante de los cielos. He venido a aconsejarles, reforzar sus defensas y preparar una fuerza aérea de combate que esté lista cuanto antes. Rimuru tarareó con pausa y una calma forzada mientras todos los presentes veían a la recién llegada dríade, quien desde hace algunas horas les había estado proporcionando la mayor cantidad de información que poseía. Charybdis nació hace mucho, mucho tiempo y ha muerto y revivido muchas veces. Es un violento gobernante de los cielos. No se podía esperar menos del hijo de Beldora. Eso llamó su atención y no trató de ocultarlo ni en sus facciones ni en sus palabras, por lo que no tardó en preguntar mientras veía de reojo a Hollow, quien hasta el momento había optado por el silencio, aunque parecía seguir escuchando con mucha atención. ¿Es hijo de Beldora? La dríade asintió y a diferencia de hace algunas horas su aura se había tranquilizado, haciendo que la sensación de calma a la que ya estaban acostumbrados regrese, evitando que la tensión aumente más de lo que ya lo ha hecho desde que llegó. Así es. Charybdis fue generado de una nube, creada a partir de las magículas del dragón de la tormenta, Beldora.
Eso era interesante sin duda alguna, pero no era información muy importante, al menos no en esta situación, y lo que más necesitan es información realmente crucial desde su formación de ataque hasta sus aptitudes defensivas. Sin eso estaban caminando a ciegas. Si Charybdis realmente ha resucitado, es una amenaza más grande que un rey demonio. Al menos con ello se puede razonar. Esa cosa ni siquiera tiene conciencia. Su presencia solo sirve para crear caos. Caos, una palabra que no quiere escuchar en estos momentos y que, para ser justos, es probable que nadie en la habitación lo haga. Capítulo 13. El miedo era evidente, la inseguridad palpable y la resignación había comenzado a crecer en muchos de los presentes, mientras que sus ojos veían con temor cómo la gigantesca criatura dueña y regente de los cielos se iba acercando cada vez más. Puedo sentir el poder desde aquí. No obstante, ninguno tuvo tiempo de seguir en pensamientos negativos cuando él mismo había comenzado a desbordar de Naruto, pues la sensación de malicia, aunque estaba cuidadosamente contenida, iba creciendo y menguando como un péndulo fuera de control. Él no estaba asustado. Sus acciones lo demostraban, su mirada, ahora mostrando un par de hermosos ojos azules, tenían un brillo carmín de un poder casi etéreo, mientras que a su alrededor no había temor ni resignación, solo había una ferviente sensación de violencia y poder. ¿Cómo debemos atacar? Finalmente él mismo había desaparecido casi a la misma velocidad a la que llegó, haciendo que las mentes difusas de los presentes tengan un momento de claridad y la sensación de miedo sea cambiada por una ferviente determinación, ya sea porque se sintieron inspirados por el valor del gigante o porque sabían que él mismo los mataría si llegaban a mostrar debilidad. Es un enemigo bastante grande. No es difícil deducir que también es lento. Sus escamas son un problema. No conozco el alcance de su poder. Busca un punto débil y no dudes en aprovecharlo. Su ojo se ve prometedor, Rimuru asintió mientras veía a la bestia cada vez más cerca de Tempest. Las palabras de Hollow no eran un plan, eran un curso de acción mínimamente viable, pero supuso que eso era mejor que nada. Los Pegasus Knights se centrarán en las bestias alrededor de Charybdis. Eres el más fuerte. Tú te ocupas del más grande. Los Kijin te ayudarán. Al escuchar sus palabras, los ojos del slime se dirigieron al gigante, quien tomó su espada y volvió a colgarla sobre su espalda, siendo sostenida inmediatamente por unos mecates apenas perceptibles al estar ocultos entre la tela blanca de la capa. ¿Tú qué harás? Naruto miró a un punto en específico, siendo seguido por Rimuru, haciendo que ambos puedan ver a Milin, quien, debido a que se le negó su participación, había tratado de buscar cómo entretenerse, siendo en este caso que trataba de atrapar una mariposa, algo que se vería tierno de no ser que sabían que era una rey demonio bastante vieja, además de que estaba casi desnuda, siendo cubierta solamente por unos míseros hilos. Voy a cuidarla. Estaré atento. Si las cosas se salen de control, voy a interferir. Había dos cosas de las que tenía total seguridad. La primera, estaba al borde del colapso, pues su respiración irregular y el leve temblor en sus manos mostraba y hacía más que evidente ese hecho, pero agradecía la falta de músculos, tendones y huesos, porque muy probablemente ahora sentiría cómo se desgarraban. No obstante, la segunda no era mejor que la primera, pues aunque había estado pelando durante horas, su enemigo aún seguía en una pieza y sin importar cuántos de sus ataques más poderosos le lanzó, el maldito simplemente se negaba a caer, haciendo que su cuerpo sane casi tan rápido como era dañado, haciendo que sus intentos por derribarlo sean infructuosos. Mientras Charybdis volvió a generar sus escamas, se permitió dar un ligero respiro mirando a su alrededor, viendo como la mayoría de sus tropas y los Pegasus Knight de Duergon estaban apostados y lejos del combate, pues los megalodones bestias que acompañaron a Charybdis ya habían sido abatidos, haciendo que solo quede un enemigo obvio. Ya solo nos queda Charybdis. Mirando un poco más lejos, logró ver a Hollow, quien se había mantenido al margen esperando su llamado. Por su las cosas salían de su control o veía que la situación era insostenible, y aunque no habían pasado ninguna de esas dos cosas, sabía que lo mejor era llamarlo a él o Milim y acabar con esto de un golpe certero. Aviso. El daño realizado a Charybdis es de un 45%, se recomienda la retirada o la destrucción inmediata. Sabía ya la mayor cantidad de ese daño fue realizado cuando atacó el ojo de Charybdis, y aunque esto hubiera acabado mucho antes si hubiera seguido la misma estrategia, se vio incapaz de hacerlo cuando Charybdis mostró más inteligente de la que se le atribuye, cerrando su ojo constantemente y abriéndolo únicamente cuando estaba listo para atacar, impidiendo que pueda volver a golpear ese lugar.
Estaba la posibilidad de ir con los dos titanes a segundos de distancia, pero prefería seguir luchando un poco más, y si no encontraba una manera de acabar esto rápido iría con Hollow o Milim. A fin de cuentas la pequeña rey demonio estaba entusiasmada en mostrar su poder y acabar con el regente de los cielos. Rimuru maldecían a los cielos con insultos de todos los idiomas desde el japonés hasta el hebreo, y aunque únicamente Gran Sabio lo estaba escuchando, estaba seguro que más de una persona se sonrojaría al escuchar todas las maldiciones que ha dicho en tan poco tiempo. Eminem se queda corto si lograrán escuchar la enorme cantidad de insultos dichos de manera continua y sincronizada con una velocidad que ni el mejor cantante lograría igualar, fuese quien fuese. Milim. Para su desconcierto, un murmullo comenzó a salir de Charybdis, y aunque apenas fue entendible debido a la corta distancia entre ellos, logró escucharlo a la perfección, por lo que era evidente que lograría descifrarlo. El individuo conocido como Fobio se encuentra dentro de Charybdis. Sospecho que fue el recipiente usado para su resurrección. Sabía que no fue el único en escuchar, pues aunque ahora solamente le estaba pelando, conocía lo agudo que era el oído de Hollow. Después de todo era su mayor debilidad, aunque una que hasta el momento nadie había logrado explotar, pues aunque Milim lo aturdió más de una vez, el sujeto parecía ignorar el dolor y la molestia y pelear con más ímpetu y salvajismo, ya sea para apaciguar el dolor o por la ira que le causaba encontrarse en tal situación. Creo que necesitamos tu ayuda, Hollow. Era él o era Milim, como sea, ambos serán útiles para ese fin, pero la diferencia entre uno y otro es que no tenía una conexión mental con Milim como para hablar a esta distancia, por lo que era más fácil y rápido hablar con el gigante, quien aún en su forma humana abrió los ojos y sin decir absolutamente nada tomó todo el impulso que su cuerpo podía proporcionar en ese estado más debilitado y saltó. Su cuerpo surcó los cielos con la majestuosidad de un ángel, pero la fuerza de una bestia, pues mientras que su cuerpo giraba sobre su propio eje, las nubes se partían y separaban como si le dieran la bienvenida a una divinidad. Finalmente su cuerpo perdió el impulso de hace unos momentos, pero cuando comenzó a caer dejó que su cuerpo cayera con la violencia de un ave rapaz, haciendo que el viento se corte con su caída y la distancia entre él y Charybdis se haga cada vez menor. Y finalmente impactó. No hubo momento de calma ni ningún tipo de silencio antes del trueno de violencia que Hollow manifestó. El fuego rugió en la zona del impacto y la bestia no tardó en aullar en dolor, haciendo que el sonido del caos haga una cacofonía infernal que resonó en la cabeza de los presentes. ¡Demonios, Hollow! ¿Todos vieron eso? ¿Qué se supone que le diré al rey Gazel? Cuando Hollow volvió a ser visible, su cuerpo ya había atravesado por completo el cuerpo de Charybdis, pero curiosamente sobre sus hombros llevaba la figura de un hombre a cuestas, y aunque no podía distinguirse correctamente, Rimuru sabía que se trataba de Fobio, quien al parecer estaba más que dispuesto a ser una molestia incluso en estos momentos. Realmente quería golpear al hijo de perra. Un gemido de satisfacción escapó de sus suaves labios cuando sintió el agua caliente tocar su aterciopelada piel, haciendo que el cansancio disminuya drásticamente y de manera gradual, pero al igual que la vez pasada se aseguró de mantener la mayor parte de su cuerpo bajo el agua, evitando mostrar algo además de su rostro. Disculpe, señor Hollow. No quiero molestar, ¿no debería estar en el lado de los hombres? No estaba solo, pues además Shuna y Shion también se encontraban presentes. Sokka, hermana de Gabiru, y la rey demonio Milim Nava, quien al igual que la vez anterior estaba muy cómoda nadando alrededor del manantial y haciendo una especie de guerra con Sokka, quien reía mientras jugaba con la pequeña. No te preocupes, Shion. Fui yo quien lo arrastró hasta aquí. Ni siquiera quería venir. Se veía con un increíble orgullo ante sus palabras, pero la mirada levemente molesta del rubio acompañado de un gruñido hicieron que Rimuru comience a reír suave, aunque trató de ser lo suficientemente silencio al tapar su boca con su mano. Además, saben tan bien como yo, que este gruñón es bastante decente. Está mucho más interesado en refunfuñar, que en ver sus cuerpos. Milim, por otro lado, realmente no le interesaba la presencia del mayor. De hecho, estaba feliz con su presencia, pues aunque es verdad que es alguien poco amistoso, al menos la trató con cordialidad, pero sin inclinarse ante ella simplemente por su poder. De hecho, le agradaba y le divertía lo gruñón que podía ser el gigante. Ustedes estuvieron maravillosos. Si algún día cambian de opinión respecto a ser reyes demonio, no me pondría en lo absoluto.
Milin sabía que ellos podían calificar perfectos como reyes demonio, pues mientras que Rimuru tenía un poder equiparable al de Carrion y Frey, además del potencial de ser alguien excepcionalmente poderoso, Olyou tenía la fuerza suficiente como para oponerse a ella. Incluso el mismo Gui Crimson, el hecho de poder vencerlos ya no se debía al nivel de poder, pues en una pelea entre ellos el poder ya no es algo que deba medirse, lo que debe tomarse en cuenta es la habilidad, la astucia, la estrategia y la brutalidad de cada individuo. Tú sabes que no tengo interés en algo así. En cualquier caso, ¿cuál es el mérito? Si solo ganaré más enemigos, realmente no me interesa. Ya habían tenido esta discusión con anterioridad, pero parecía que Milin no iba a ceder en sus intentos, incluso si por el momento estos mismos eran infructuosos. ¿Cuál es el mérito? Se veía confundida, de hecho no trataba de ocultarlo, pero Rimuru sabía que debía ser un poco más claro con sus preguntas, pues aunque estaba seguro que Milin no era la niña tonta e ingenua que muestra, al menos le seguiría el juego. ¿Tú por qué te convertiste en uno? La expresión confundida de Milin cambió drásticamente a una pensativa, tratando de buscar las palabras adecuadas respecto a su respuesta, pero incluso cuando trato no logro encontrar las palabras correctas, o al menos no unas que la hagan sumergirse en recuerdos que prefería olvidar. ¿Pasó algo malo y por frustración me quise hacer un rey demonio? Esta vez fue el turno de Rimuru en mostrarse confundido, mientras que los demás presentes se mantuvieron en silencio escuchando con atención, o simplemente porque no querían ser groseros al interrumpir. ¿Y por qué me preguntas a mí? Ya no obtuvo respuesta. En su lugar, Milin comenzó a alejarse de ellos, haciendo que la distancia entre ella y la orilla del manantial se haga cada vez más corta, haciendo obvia su intención de salir del agua. Me encanta hablar contigo, amiguis. Pero tengo que volver a trabajar. Eso claramente sorprendido a los presentes, por lo tanto ni Rimuru ni yo ni mucho menos Shuna se quisieron quedar con la duda, haciendo sus preguntas más que audibles para Milin y desafortunadamente para Naruto, quien gruñó internamente al sentir sus oídos zumbar. ¿Trabajar? ¿Trabajas a esta hora? ¿De dónde salió eso? Milin finalmente salió de alguna, y aunque su cuerpo estaba desnudo y expuesto, el vapor producto del calor del manantial hicieron que, convenientemente, sus senos y su pubis queden ocultas para las miradas indecentes. Bueno, no quiere decir que no los volveré a ver. Solo me iré por algunos días. Cambio ahora. Sus palabras salieron mucho más tranquilas de lo acostumbrado, pero sorprendentemente con esa última exclamación su ropa volvió a aparecer en su cuerpo, y aunque nuevamente era evidente que no tapaba mucho, al menos tapaba lo necesario, pero dejando al descubierto sus muslos y glúteos, el suficiente material para cualquier pervertido. Por cierto, me encargaré de decirle a los demás, reyes demonio, que no se metan con esta ciudad. Yo los cuido, así que no te preocupes. Capítulo 14. Sus pasos eran dudosos pero a la vez firmes, pero esa misma firmeza iba perdiendo terreno ante la duda cuanto más cerca estaba de su destino, y aunque tenía la ferviente necesidad de dar media vuelta sobre sus talones e irse, sabía que no podía hacerlo. Tenía que hacer esto. Al final, después de tantas cavilaciones, ni siquiera se dio cuenta del momento al que llegó a su destino, solo siendo consciente cuando la gigantesca puerta de roble y la casa de techo anormalmente alto y construcción robusta le dio la bienvenida. Con un suspiro tocó la puerta un par de veces, y aunque sus manos eran pequeñas, al menos tuvieron la suficiente dureza como para hacer que la puerta resuene con su golpeteo, y afortunadamente no tuvo que esperar tanto. ¿Puedo pasar? Gracias. Pregunta retórica, pues ni siquiera le dio oportunidad de contestar antes de pasar por debajo de su brazo y entrar a la residencia, haciendo que el gigante tenga que suspirar mientras cierra la puerta con clara resignación y molestia. Al final se limitó a dar la vuelta, viendo como Rimuru ya estaba descansando en uno de sus sillones, y por lo mismo él no tardó en seguir su ejemplo al tomar asiento en el sofá frente al slime, quien al ver que tenía su atención optó por finalmente hablar. Shifu, ella nos contó sobre sus estudiantes en Ingracia. Dijo que estaban en peligro. Prometí ayudarlos. Creo que ya lo retrasé lo suficiente. Hizo una pausa antes de continuar, siendo tentativa en sus palabras y acciones y viendo con detenimiento las acciones del rubio, aunque como era de esperarse no mostró mucho de dónde analizar, por lo que se rindió casi de inmediato. Iré y esperaba me acompañarás. No obtuvo respuesta, no esperaba una, de hecho el silencio era algo demasiado esperado. Lo sorprendente sería que el gigante haya dicho algo, incluso si es una cosa mínima, además de un gruñido, claro está. ¿Lo harás?
Para ser francos, espero algo de molestia de parte del mayor, desde un gruñido hasta una reprimenda, pero no había mirada desdeñosa ni enojada, era simplemente un semblante calmado y sosegado. No existe ningún motivo por el que debas negarte. Tempest tiene la protección de Milim. Benimaru y los demás se van a quedar aquí, por lo que estamos a salvo. Nuestro ejército, aunque es pequeño, no es débil y sabrían ser una buena fuente disuasiva para evitar un ataque. Por favor, te lo pido. Acompáñame. Espero por largos ratos una respuesta, y aunque tardó varios minutos, cosa que casi le hizo caer en resignación, finalmente el gigante dio una respuesta. Fue corta, fue concisa, fue contundente y rápidamente entendible, y como era de esperarse, estaba feliz de escuchar. Bien, el rostro de Rimuru se iluminó exageradamente con sus grandes y hermosos ojos ámbar, brillando en ilusión, con una sonrisa de oreja a oreja plasmada con fervor en su bello rostro. Gracias de verdad. Hacía algún tiempo que había dejado de entrenar a los duendes, pues gracias a la llegada de los Kijin esa responsabilidad se posó sobre los hombros de Akurou, un hombre sabio y sosegado, alguien que había logrado llegar a respetar con el tiempo. Rimuru había dicho lo estricto que era durante los entrenamientos, no teniendo piedad y golpeando a sus estudiantes una y otra vez con su espada de madera durante los entrenamientos. Si era honesto, le hubiera gustado tener un maestro como Akurou en su juventud. El mundo de donde venía era conocido por muchas cosas, pero lo fundamental eran los 5 pueblos más grandes y poderosos, siendo estos Iwagakure, Kumogakure, Kirigakure, Sunagakure y finalmente Konohagakure, siendo esta última su lugar de procedencia. Su pueblo era conocido por su bestialidad y por forjar grandes guerreros con renombre y tener el ejército terrestre más formidable de la época, siendo únicamente superado por Kirigakure en su poder naval, pues ellos eran los dueños y señores indiscutibles de los océanos, tanto por su control insuperable con el Suiton como por su experiencia en batallas navales. Llegó a respetarlos por eso mismo, incluso si durante mucho tiempo fueron sus enemigos más feroces en los océanos. En su pueblo la única profesión que un hombre podía ejercer era el ejército, y por eso mismo no fue una sorpresa que en cuanto nació y debido a su estatus como huérfano fue inmediatamente enviado a un cuartel militar. No recuerda mucho de esas noches, por obvias razones, solo que eran frías y sin importar cuánto llorara por el hambre o el miedo era ignorado y sometido a la obscuridad hasta que llegó un punto que simplemente dejó de hacerlo, y fue ahí cuando inició lo peor. Los hombres responsables de su cuidado lo sometieron a rigurosos entrenamientos físicos con una dieta preestablecida, pues en su pueblo se fomentaba a los más jóvenes a tener un cuerpo fuerte, y si llegaba a ver a alguien gordo o gorda era ridiculizado públicamente y tarde o temprano sería expulsado. Para conseguir su comida era dejado en el pueblo y obligado a robar, y si era atrapado sería golpeado hasta desfallecer por su error y se le dejaría sin comer hasta el día siguiente, donde iniciaba un entrenamiento diferente con una comida puesta para evitar el desmayo. Al cumplir los 7 años fue enviado a un cuartel comunal donde se le instruyó en tácticas de guerra y de sigilo, además de la cacería y el atletismo. Así como lectura, escritura, canto y poesía, estos últimos en un grado mucho menor debido al aprendizaje bélico al que ya estaban establecidos. Cuando cumplió los 12 años se le quitaron toda prenda que haya llegado a tener y lo forzaron a dormir fuera del cuartel con el frío del invierno golpeando su piel y el hambre haciendo estragos en su cuerpo. Para ser honesto, dentro del cuartel era bastante común ver a los maestros instigar peleas entre los alumnos, y cualquiera que mostrara dolor, cobardía o timidez era constantemente atormentado, insultado y golpeado tanto por sus compañeros como por los profesores. Alrededor del pueblo había varios altares en honor a diferentes deidades, y para dar tributo a la diosa de la cacería Nim se hacía un ritual donde se ponía comida en un altar y los estudiantes tenían el objetivo de obtener esa comida, pero al hacerlo serían golpeados brutalmente por látigos. Sobra decir que más de uno moría durante la ceremonia. Cuando cumplió los 20 años, él y cualquier otro que haya logrado sobrevivir al entrenamiento era oficialmente un soldado y era trasladado de cuartel, y en este nuevo lugar empezaba activamente su carrera militar, donde tenía que estar 10 años más para posteriormente ser puesto en las reservas del ejército hasta que se le permitiera retirarse a los 60 años. Él, a diferencia de sus compañeros, había mostrado un rendimiento muy superior, y por eso mismo no fue una sorpresa que poco tiempo después haya ido escalando puestos en la milicia hasta que obtuvo el puesto de capitán, siendo el más joven en lograr tal hazaña, por lo que sus habilidades en combate eran regularmente requeridas.
quemó pueblos enteros, asesinó a todo tipo de gente, tanto culpable como inocente, y se regodeó durante mucho tiempo con el poder que ahora ostentaba y el placer que sentía cada vez que regresaba a su pueblo siendo recibido por vítores y comodidades, así como una cantidad inédita de placeres carnales. En ese entonces era joven, era idiota, era apático y sumamente volátil, y no fue hasta años después que la culpa por sus acciones golpeó con fuerza sobre su cabeza, pero él sabía que no había retribución para él, al menos no en esa vida. Saliendo de sus pensamientos, miró de reojo la llegada de cierto cachorro. Era el mismo que había aceptado durante la llegada de los Tempest Wolf, y debido a eso optó por darle un nombre. Skyese era su nombre, y de igual manera fue y es la única criatura que había nombrado hasta ahora, por lo tanto fue el único lobo que llegó a evolucionar de manera diferente a los demás lobos al mando de Rimuru. Ahora era joven, y aunque había estado entrenando su sentido del olfato y sus habilidades de cacería, aún era joven, por lo que su potencial aún no lograba ser explorado, pero sabía que con el tiempo llegaría a ser alguien bastante poderoso, incluso más que Ranga si tenía disciplina. Te noto distraído. No se molestó en mirar a sus espaldas, y en su lugar regresó su vista a Kurou y sus estudiantes, viendo con detenimiento los ágiles y elegantes movimientos del espadachín. Él también era un espadachín formidable, pero siempre fue tosco y rudo debido a su fuerza, por eso mismo siempre utilizó mandobles en lugar de katanas, pues conocía bien lo endebles que podían ser en manos inexpertas. ¿Estás listo? Aunque no lo estaba viendo, sabía que Rimuru estaba asintiendo, por lo que movió la cabeza ligeramente en un ademán, algo que Sky entendió de inmediato, por lo que no tardó en tomar impulso y correr hacia la residencia del gigante esperando su regreso. Entonces no perdamos tiempo. Capítulo 15. Los inviernos siempre eran duros en estos lares, pues el bosque era un lugar peligroso y la nieve, entorpeciendo sus movimientos, solo lo hacían más complicado. Sus ojos no se apartaron ni un segundo de la olla sobre el fuego, con las verduras y las carnes nadando sobre el caldo burbujeante, y el olor solo acrecentaba su hambre. Tenía mucho frío, no lo negaría, y ni siquiera las pieles cubriendo su pequeño cuerpo eran suficientes para mantenerlo cálido, por lo que su vista dejó de posarse sobre la comida y se desvió a sus espaldas. La casa en la que vivía no era un lugar lujoso o donde viviría algún noble, pues era rústica y estaba construida con la madera de los mismos árboles que la rodeaban, y aunque era lo suficientemente hermética para evitar la entrada del viento gélido, no quitaba que el ambiente frío seguía calando fuertemente en su piel. Unos metros a sus espaldas se encontraban un par de camas llenas de pieles para mantener el calor a la hora de dormir, y aunque su propia cama era pequeña adecuada a su tamaño, la cama a pocos centímetros era mucho más grande. Su padre se encontraba ahí mismo con la mirada baja y sus manos tenían alguna clase de joya. Supuso que era su anillo de compromiso, lo había visto más de una vez al mirar la ornamentada pieza de joyería. El hombre, incluso estando tan alejado del fuego, no parecía afectado por el frío, y tiene que admitir que se sentía envidioso de ese hecho. Lo había visto horas ahí afuera y no parecía mínimamente perturbado por el clima tan atroz. «Padre, ¿no tienes frío?». El corpulento hombre, como era de esperarse, gruñó de manera despectiva antes de contestar, sin siquiera molestarse en dirigirle la mirada. «Nunca dije que no lo tuviera». El hombre volvió a ponerse la joya en su dedo mientras se levantaba de la cama, dejando que su cuerpo, antes oculto por las sombras, sea visible, haciendo que pudiera apreciar su complexión robusta por los músculos, su cabello rubio y el hecho de que no tenía camisa. No dijo que si tenía frío. Internamente estaba sorprendido por la resistencia a los ambientes extremos que su padre presumía sin siquiera intentarlo. «Sí, pero...». Sus ojos volvieron a posarse sobre el fuego unos segundos antes de volver a ver a su padre, quien se acercó al comedor tomando un pedazo de pan, y aunque era grande se veía bastante pequeño en las manos del hombre. «No tienes por qué aguantarlo. Tenemos mucho fuego aquí». No contestó, y para ser claros, eso era algo para nada sorprendente viniendo de él, por lo que dejó de insistir en el tema y regresó su atención a la comida mientras que removía el contenido de la olla con un cucharón. Tenía 2 días sin comer, estaba realmente hambriento. Sus ojos siempre fueron hermosos, su color ámbar siempre lograba resaltar sin importar qué, pero ahora esos mismos ojos brillaban con la misma intensidad de un sol, con la sorpresa aflorando a su alrededor y la emoción anticipada regodeándose en sus sentidos. Los edificios construidos sistemáticamente con el concreto y los enormes ventanales eran cosas que llamaban enormemente su atención, pues aunque habría llegado a ignorar cosas como esta en su otra vida, no quita que aquí las cosas son extremadamente diferentes, y ver algo tan familiar de su pasado le emocionaba en más de un sentido. «Esto no se parece en nada a nuestra pequeña nación».
Su voz salió plagada de emoción, sus extremidades casi parecían temblar con la velocidad en la que se movían mientras saltaba sobre los hombros de Hollow, un lugar que optó por tomar cuando vio que su pequeño tamaño sería un problema debido a la gran cantidad de transeúntes y el hecho de que más de una vez estaban por arrollarlo. El pequeño dedo de Rimuru apuntó a un gran edificio y tal como dijo, justo enfrente estaba el nombre de la organización a la que pertenecía dicha estructura, y aunque no estaba del todo seguro de a dónde se dirigía, optó por seguir las indicaciones del slime, quien parecía bastante cómodo sobre sus hombros. Nuevamente la emoción era palpable y de hecho tenía la infantil necesidad de curiosear por todo el lugar, pues la sala de espera donde los dejaron estaba llena de figuras de acción y una curiosa motocicleta a miniatura. Siempre quiso una, pero sabía que tarde o temprano la iba a terminar rompiendo, por lo que evitó el caer en la tentación. No obstante, aunque realmente quería ver qué más había en la habitación, no pudo hacerlo, pues el gran maestro finalmente había llegado. Según sabía, él era maestro de Shizu, pues ella misma se lo dijo, y esperaba tener algún tipo de ayuda o buscar la manera de ganar su favor. Lamento la demora. Es un placer conocerte, mi nombre es Yuki Kaguraza. Rimuru había estado dándole la espalda, pues realmente quería ver las cosas en los estantes, pero al final optó por voltear sabiendo que esto era una situación seria y verdaderamente crucial. Al contrario, el placer es todo mío. Soy Rimuru Tempest, canciller y líder de la Federación Jura Tempest, la unión de los monstruos en el conocido bosque de Jura. Rimuru había tenido la máscara puesta desde que llegaron a la ciudad, y cuando Yuki la vio, su mirada se congeló mientras que una sensación de ira brotaba de su interior. Esa máscara es de la maestra Shizu. Rimuru asintió, siendo consciente de su estado y sin bajar la guardia ante un muy posible ataque, pues aunque esperaba las cosas terminarán pacíficamente, no iba a llegar a nada mintiendo, por lo que era crucial ir al grano. Así es, tú sabes quién soy, ¿no es así? Soy un slime, que puede tomar la apariencia de aquellos a quienes devora. La mirada de Yuki se ensombreció, sus puños se apretaron con fuerza y el frío y agridulce entendimiento llegó a su cabeza, haciendo que su sangre empiece a burbujear por el calor de las llamas metafóricas de la rabia. ¿De los que devoras? ¿Pero cómo pudiste? En una muestra inédita de su velocidad, el muchacho había desaparecido, y cuando volvió a ser visible su pierna se mantuvo en alto tratando de dar una rápida patada sobre la cabeza de Rimuru, quien debido a que ya estaba preparado de antemano no fue tomado por sorpresa y por consecuente logró bloquear la pierna del joven con su propia patada, haciendo que la mayoría de los muebles alrededor rueden por el suelo y se hagan pedazos. Oye, cálmate, yo no soy un slime malvado. Al escuchar sus palabras, los ojos de Yuki se abrieron en sorpresa, por lo que dejó de mandar fuerza sobre su pierna y se limitó a saltar, haciendo que tome distancia y sus facciones sorprendidas y estupefactas sean más notables para el dúo. Dijiste esa frase. Rimuru finalmente se despojó de la máscara, dejando a relucir sus tiernas y lindas facciones faciales con su piel cremosa y suave, además de sus ojos cuyo brillo, aunque había disminuido gradualmente, aún eran extremadamente atrayentes. Naruto se posó al lado del slime analizando su cuerpo de arriba a abajo de reojo, buscando cualquier indicio de herida, y aunque Rimuru no notó, se limitó a no decir nada, incluso si eso le parecía lindo. Yo también participé con ella en ese juego. Se lo enseñaste a Shizu, ¿no es cierto? El joven disolvió su postura de lucha y bajó notablemente su hostilidad, y con un suspiro dejó que la ira que aún luchaba por escapar sea encerrada en una gruesa capa de acero, tratando de hacer esto mucho más jovial y amigable para sus invitados. Necesito que me des una explicación mucho más detallada. Rimuru colgó la máscara en el cinturón que sobresalía de su gruesa chaqueta azul, y con una dulce sonrisa miró detenidamente al joven de cabello castaño, quien aunque más relajado todavía parecía listo para cualquier eventualidad, algo extrañamente parecido al gigante a su lado. Justo para eso he venido. Internamente dejó que un gutural y fiero gruñido escapara de su garganta, mientras que sus ojos azules brillaban con una pigmentación rojiza, mostrando y haciendo más que evidente su frustración, pero parecía ser ignorado deliberadamente por los más jóvenes en la habitación. Ya entendí, qué emoción, así que eso es lo que pasa en el último episodio. Durante las últimas 2 horas estos niños habían estado hablando de cosas sin sentido. Ejemplos de eso sería el anime, el manga, las novelas, los videojuegos y muchas más estupideces que, para ser honesto, no entendía, y en general se debía a que no conocía nada de eso. ¿Algo más que quieras saber? Para cuando morí, ya había terminado todo el manga y anime que hayas podido imaginar.
Era molesto que Rimuru, quien se supone era el líder supremo del bosque de Jura, se pavoneara con tanto orgullo al tener tanto conocimiento sin ningún tipo de utilidad práctica, como si fuera alguna clase de logro que alabar. Lógicamente, no me perdí nada de nada. Es importante aprender lo básico, así es como debemos ser los de nuestra tribu. Yuki, por otro lado, no había dejado de reír desde que inició la estúpida conversación, como si le estuvieran contando los mejores chistes del mundo y su pulmón estuviera a nada de reventar. Me impresionas con tantas noticias, Gran Rimuru. Cuéntame, por favor, no te quedes con nada. ¿Qué hay de los videojuegos? God of War acabó en el 3. La sonrisa de Rimuru creció enormemente ante su pregunta. Parecía bastante ansioso de revelar sus conocimientos respecto a ese tema, y aunque no podía leer su mente, sabía que así era. Salieron 2 juegos más. Por otro lado, Yuki parecía bastante entusiasmado en escuchar esos mismos conocimientos, como si saberlo le daría el poder de tener al mundo a sus pies o algo así, pues su emoción era casi palpable para el gigante, quien sin tener nada que hacer había optado por escuchar la confusa conversación. 2 más. Creí que Kratos había muerto al final del 3. Rimuru negó y lo miró como si fuera un niño tonto e inculto, y aunque Yuki ignoró esa mirada, parecía incitar al Slimet para que responda con gran fervor. Sobrevivió. Fue a Escandinavia. Tiene un hijo y una esposa muerta. Esta vez el porte de Yuki decayó enormemente, como si escuchar esa última noticia le hubieran contado que un familiar acaba de fallecer, y parece que Rimuru tenía una mirada similar y casi podía jurar que veía lágrimas en sus ojos. ¿Otra? Sí que tiene mala suerte. Rimuru parecía estar de acuerdo, pero inmediatamente recordó otro dato mucho menos deprimente, por lo que la emoción volvió a brillar en sus ojitos. Está tratando de buscar la redención, pero ya mató a varios dioses. La mirada de Yuki se volvió confusa cuando escuchó la palabra redención, casi como si no pudiera creerlo, como si le estuvieran hablando de alguien que él no conoce. No obstante, su sonrisa regresó al saber que Kratos seguía matando dioses. ¿De verdad? Entonces sigue siendo el mismo asesino de dioses que recuerdo. ¿Puedes decirme cuáles mató? Rimuru puso su mano en su barbilla, golpeando su piel con su dedo en un golpeteo suave y constante. Parecía tratar de recordar, y afortunadamente no tardó mucho, pues poco tardó en contestar. Bueno, primero fue Magni, después fue Modi, por último, Baldur. Estos fueron en la primera escuela. Después fue Heimdallr, Thor y por último, Odin. El slime pensó detenidamente si no olvidaba algo, pero al final lo haya olvidado o no parecía que no era tan importante, pues hizo un gesto desinteresado para sí mismo y regresó a la conversación. Rayos, Kratos era mi personaje favorito. ¿Entonces ya acabó la saga? Nuevamente el slime negó, y de hecho parecía levemente feliz con eso, pero la emoción no era tan notable como con sus otras interacciones. Tal vez se debe a que su conocimiento sobre esa saga llegue hasta ahí y probablemente nunca sepa qué pasará después. No, todavía sigue. Yuki parecía tener una mirada bastante similar, por lo que sus gritos habían desaparecido, cambiando a una postura mucho más tranquila, algo que agradecía, pues estaba bastante cansado de sus ruidosos y estridentes gritos y risas escandalosas. ¿Todavía? Y dime, ¿qué hay de su hijo? Esta vez no tardó mucho en contestar, de hecho parecía mucho más emocional con esta información por alguna extraña razón de la que no tenía conocimiento. Se decía que sería el protagonista del siguiente juego. Un suspiro cansado salió de su boca, y claramente cansado de la conversación optó por salir de la habitación en silencio, y aunque Rimuru no notó, sabía que no podía dejar la conversación ahora, por lo que se resignó a dejarlo ir. Este lugar era mucho más grande que Tempest, y no se notaba únicamente por el extenso terreno en el que se encontraba, pues aunque Tempest había tenido un desarrollo bastante radical en un tiempo inédito, no iba a negar que aquí todo era mucho más moderno, haciéndolo un lugar digno de admirar. También notó lo vivo que estaba la ciudad, pues no había lugar donde no haya gente rondando por ahí, y aunque caminó un tiempo en el centro de la ciudad, el exceso de gente terminó por fastidiarlo, por lo que se limitó a ver lo menos posible e irse cuanto antes. Afortunadamente aquí no destacaba mucho, pues aunque sus hebras rubias y sus brillantes ojos azules eran atrayentes, el hecho de caminar alrededor de tanta gente ayudaba a pasar desapercibido, al menos si no lo estaban buscando exclusivamente a él. Oye, Hollow. No obstante, sabía que el slime no tardaría en encontrarlo, ya sea por su habilidad de percepción mágica o porque tenía buen ojo. Sea como sea, al final terminó por encontrarlo, por lo que detuvo sus pasos y miró a sus espaldas. ¿Sabía algo de los niños?
Desafortunadamente, para él, Rimuru no tardó en saltar sobre sus hombros y abrazó su cabeza para no caer, algo que lo hizo gruñir en molestia, pues parecía que ahora era una especie de corcel tomando en cuenta el tiempo que lleva sobre sus hombros desde que llegaron a la ciudad. Me dijo varias cosas. Ahora soy el maestro de esos niños. Rimuru carraspeó para pasar por alto su desliz y aunque lo notó optó por ignorarlo. Después de todo nunca se molestó realmente en saber qué tipo de sexo llegó a tener en su anterior vida y aunque Rimuru tampoco había preguntado supuso que era más que evidente tanto por su comportamiento como por su propia personalidad. También, dijo que me pagarían 10 monedas de oro al día, y nos darían un cuarto en las instalaciones, para descansar. No era un mal trato, después de todo esos niños eran la razón de su llegada a Ingracia y si les iban a pagar por estar al lado de ellos sería una especie de bonus y aunque no era muy consciente de las habilidades como docente del Slime prefería no preguntar nada y mantenerse como un espectador. Vamos, la escuela está por ahí. Hoy es mi primer día. Mientras su rostro se mantenía en un estado constante de estoicismo, sus ojos brillaban levemente con destellos de humor mientras veía a Rimuru en un estado de nervios y de inseguridades mal justificadas, pues aunque era verdad que sería su primera vez como docente debería de saber cómo mantener la calma. Relájate, Rimuru. Rimuru estaba tan metido en sus pensamientos que se sobresaltó cómicamente al escuchar su voz y su que se molestaría. De hecho estaba mucho más frustrado por sus palabras que por el hecho de que lo asustó. Para ti es fácil decirlo, dudo mucho que te molestes en siquiera presentarte. No se equivoca, de hecho ni siquiera tenía planes de entrar al salón, simplemente estaba escoltando a su compañero Slime, aunque claro no admitiría que realmente no sabía qué hacer en esta ciudad, pues además de desconocer las normas el único lugar que encontraba interesante era curiosamente un bar. Tienes razón, no tengo necesidad de hacerlo. Rimuru lo fulminó con la mirada esperando se tambaleara o se asustara como los chicos de los animes que veía en su otro mundo, pero se decepcionó enormemente cuando el gigante lo miró de reojo como si estuviera viendo el animal exótico más único del universo. Es evidente que no se sentía intimidado y de hecho sospechaba que probablemente sea algo machista. Llegamos, sí, de hecho así era, pero ni siquiera sabía si debería entrar, pero cuando volteó para buscar el mínimo atisbo de ayuda emocional el gigante ya se estaba alejando haciendo que un suspiro entrecortado salga de su garganta y finalmente entré al salón. La primera impresión cuenta y Rimuru tenía la certeza de que la suya no fue la mejor y el hecho de que casi haya sido golpeado por una bola de fuego solamente entrar al salón ya debería ser la prueba suficiente para mostrar ese hecho. Muy bien, voy a pasar lista, Misaki Kenya. No obstante, sus intentos para hacer esta clase algo tranquilo y ameno estaban fallando, pues el muchacho ni siquiera se molestó en dirigirle la palabra y eso evidentemente lo molestó, pero mantuvo la calma y su sonrisa. A fin de cuentas eran niños. Ryota Sekiguchi, Gale Gibson, Alice Rondo y Chloe Aubert. Nadie contestó y aunque no necesitaba pasar lista, eso gracias a la poca cantidad de alumnos en el enorme salón, todavía era parte del protocolo, por lo que esperaba que ellos estuvieran igual de entrados en su trabajo como él, pero como veía no era así. Muy bien, presten atención. Cuando escuchen su nombre, contesten lo más fuerte y rápido posible, ¿está bien? Nuevamente el silencio fue su respuesta. Algunos estaban dibujando, otros estaban casi dormidos y aunque su sonrisa era dulce, esta misma no llegaba a sus ojos, por eso mismo era más que evidente su molestia. Bien, ya estoy entendiendo, sí. Voy a llamar a un amigo que quiero que conozcan. La sombra de Rimuru comenzó a ganar terreno por sobre la luz de la habitación. La atmósfera de la habitación cambió radicalmente y una sensación fría los invadió mientras sentían el aliento caliente de alguien a sus espaldas con el gutural y fiero gruñido de una bestia. Misaki Kenya, Ryota Sekiguchi, Gale Gibson, Alice Rondo y Chloe Aubert. Todos sin excepción respondieron con un aquí. Era evidente que estaban asustados, pero la sonrisa de Rimuru había vuelto a la normalidad con un sentimiento de satisfacción naciendo en su interior. Perfecto, lo hicieron muy bien. La mirada de ironía enviada por los niños fue rápidamente ignorada por Rimuru, quien se centró en algunos papeles en su atril, algo que le agradó. Después de todo, en su nación el papel es poco y se tiene que conformar con las tablillas de madera y el carbón. En cualquier caso, parecía que esto no sería tan malo como creyó en un inicio. Eso no quita que le hubiera gustado que Hollow estuviera presente, pero sabía que incluso si no se hubiera ido antes de siquiera entrar, aún así se iría muy rápidamente, ya sea por el aburrimiento o porque tenía mejores cosas que hacer. Como sea, lo mejor era empezar a trabajar.